Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Si le molesta el aire a cualquiera, lo pueden apagar, ¿ok? Juan 8, verso 31. Solamente vamos a leer por ahora este texto. Dice el 31, ¿están allí? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hace mucho tiempo yo, en lo personal, se me ha despertado una gran curiosidad por la palabra permanecer. Es una palabra que necesitamos cada día como cristianos entender, permanecer. Podemos tener muchos conceptos de lo que significa permanecer. A veces esos conceptos o ese entendimiento, esa idea de la palabra permanecer puede ser muy intelectual o literal, pero a mí me llama la atención este texto porque Jesús dice, si permanecemos en su palabra, seremos en tiempo futuro verdaderamente sus discípulos. Bueno, vamos a analizar algunas palabras dentro de este texto. Si ustedes notan, el Señor le está hablando aquí a judíos que creían en Él, ¿verdad? O que creyeron en Él. Pero entendiendo todo el contexto de Juan 8, podemos entender que ellos creyeron a las palabras que Él estaba diciendo. No era una fe definida todavía, porque el Señor aquí le está hablando, si permanecen en la palabra, en mi palabra, dice, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Ahora, este texto parece muy simple, el 31, por eso no solamente leí el 31, pero aquí hay algunas palabras dentro del texto que son bien fundamentales. La palabra permanecer, la palabra misma o la definición de palabra, seréis verdaderamente y discípulos. Si nos quedamos ahí solamente analizando esas palabras, hay mucho allí que entender y es algo que debemos de verlo con la intención de aplicarlo para nosotros, porque allí Jesús habló algo muy fundamental. Él dijo, si de verdad permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La pregunta que podemos iniciar haciendo es, ¿tenía Jesús discípulos que no eran verdaderos? Podemos decir que sí, y podemos atribuirle a esos discípulos como lo que decía Santiago, no sean solamente oidores. Habían muchos oidores en ese tiempo. Y de toda la multitud, si nos podemos imaginar por un momento que Jesús, ¿verdad?, le seguía, todos escuchaban lo que él decía. Es el ejemplo de la parábola del sembrador. El Señor utiliza 4 grupos, de esos 4, un solo recibe la palabra. Ahora, la parábola del sembrador y esto son 2 cosas diferentes, aunque trabajan en unión, porque debemos recibir el mensaje de Cristo para creerlo, pero luego de recibirlo debemos de permanecer en ese mensaje. Y ese es el día a día. Cada día debemos usted y yo de permanecer en el mensaje de la palabra. Ahora, vamos a analizar esto humanamente. Para poder entender esto, debemos de sacarle provecho a esta palabra permanecer. En el griego es la palabra meno, que significa solamente sin moverse o quedarse. Eso es lo que significa. Pero ¿cómo podemos nosotros, cómo podemos nosotros permanecer en la palabra? Si ustedes notan, la palabra no está en plural, está en singular. Y aquí pueden haber posibles connotaciones. Número 1, puede ser la suma de todas las palabras de la Biblia o de la palabra de Dios, hablándola como una palabra de Dios. Cuando hablamos de la Biblia, le llamamos la palabra de Dios, ¿verdad? O podemos hablar del mensaje del mandamiento. El mensaje del mandamiento era, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu cuerpo, con todo. Y ese mensaje, ese mandamiento, de ahí salen todos.
Incluso Jesús dijo, en esto se resumen todos los mandamientos. Pero aquí Él está hablando a personas que, aunque dice el texto que creían en Él, si usted nota más abajo del texto, se tornan un poco antagónicos con Jesús. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para que vea quién le está hablando. ¿Cómo dice su subtema de la Biblia encima del 39? El subtema bíblico, ¿cómo dice allí? Sois de vuestro padre el diablo. ¿Notan la contradicción del 31 que dice los que creyeron en Él? Notaron que allí los que creían era solamente de manera superficial. ¿Qué está buscando Jesús en este texto? Bueno, lo primero que dice es, si permaneces en mi palabra. Ahora vamos a pensar en la palabra como la roca. Vamos a pensar en eso por un momento. Vamos a ver nuestra vida como una casa de Mateo 7. Dice, el que edificó su casa sobre la roca o el que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál de las dos imágenes o las dos fotografías que Jesús saca permanece? Ciertamente el que se edificó sobre la roca. Pero allí solamente es algo figurativo. Aquí el Señor está hablando de algo literal, que debemos de ser inmovibles de la palabra de Dios. Debemos de no movernos de la palabra de Dios. Debemos de quedarnos en la palabra de Dios. Porque luego dice, si hacen eso, entonces seréis mis discípulos. Ahora bien, ¿cuándo, en qué momento, verdad, los discípulos fueron verdaderos discípulos? Tenemos que aprender, si yo le preguntaría a ustedes, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Usted diría? Yo diría que es Romano, en el orden cronológico. Usted diría, ¿por qué, pastor? Bueno, la Biblia dice Nuevo Testamento Mateo, pero hasta que el testador no muere, no hay testamento. Y hay que comenzar a entender la Biblia en el Nuevo Testamento desde Romanos en adelante. ¿Por qué digo esto? ¿Sí lo entienden? Porque los 5 evangelios todavía se vivía la ley. Jesús vino a vivir la ley perfectamente, pero trayendo el mensaje de la gracia, demostrándole al hombre que no podía cumplir la ley. El libro de los Hechos es un libro descriptivo, no prescriptivo. En otras palabras, una prescripción es cuando el doctor te dice, tienes que comprar eso, y te va a funcionar. Sigue las direcciones, bébetela 3 veces al día y te va a hacer efecto. Muchas iglesias han tomado el libro de los Hechos como una historia prescriptiva y es descriptiva de cómo sucedió una vez vino el Espíritu. Si ustedes notan, no sé si todos han leído Hechos completo, pero no hay una secuencia en orden, sino pasaron muchas cosas diferentes. Algunos le ponían la mano para recibir el Espíritu, otros no. Cornelios dice que descendió mientras hablaban en lenguas allí y después fueron bautizados. Otros le pusieron las manos, otros pidieron que le pusieran las manos. Si notan, no hay un orden de cómo recibimos el Espíritu en el libro de los Hechos. Entonces vemos el Antiguo Testamento hasta Malaquías y lo vemos en el orden bíblico, pero el último profeta no es Malaquías. ¿Quién es? ¿Quién? Juan el Bautista. Jesús lo dijo, ese es el último profeta. Luego, ese profeta fue el último que abrió el camino de tantos que hablaron los otros profetas. Luego viene Jesús en el Nuevo Testamento, le podemos decir nuevo, pero en sí el orden, espiritualmente hablando, comienza en Romanos. Porque el primer capítulo de Romanos habla de la depravación del hombre. Y luego va el orden. Romanos es la columna vertebral del Evangelio, si podemos llamarle. Entonces, les digo esto para saber que sucedieron cosas en los evangelios que no podemos atribuirlo a este tiempo. Hay cosas que hay que saber dónde se dijo y en qué tiempo se dijo, si antes de la cruz o después de la cruz. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vuelvan al capítulo de atrás, al 7. Y lean el versículo 39. O vamos a leer el 37. Para tener sentido. 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense lo que dice el 19. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús
no había sido glorificado. ¿Qué quiere decir ese texto allí? De que todavía no se había consumado, ¿verdad?, el descenso del Espíritu Santo en el creyente. Por eso era que Jesús le prometió, que en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús hizo el trabajo como especie de la presencia del Espíritu Santo. Lo que ellos hacían, lo hacían en el Espíritu, pero no en el Espíritu, sino con el Espíritu. Lo que dice Juan, creo que 16, dice, el Espíritu que vendrá, que está con vosotros y estará en vosotros. Esa es la diferencia. Entonces, cuando le habla aquí a los creyentes, todavía el mensaje de los evangelios está apuntando a creer para recibir el sello del Espíritu. Vamos a leer un ejemplo en Efesios, para que vea lo que dice allí. Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice lo siguiente. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué dice? Sellados para el día de la redención. Está hablando del futuro. Entonces, volviendo a Juan, solamente usé ese ejemplo para que tomemos algunas referencias, podemos ver que lo que Jesús está diciendo aquí, si permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos. Ahora, podemos entonces identificar que un verdadero discípulo es aquel que está lleno del Espíritu Santo. Esa es la idea. Cuando reciban el Espíritu Santo, seréis. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando de madurez. Aquí no está hablando de niveles. No hay niveles de discipulado. Un discípulo es aquel que imita a Jesús. Mi pregunta es, en lugar de alumnos, ¿hay niveles de alumnos? ¿Verdad que no lo hay? El que es un alumno, siempre está aprendiendo. Entonces, aquí no está hablando de seréis mis verdaderos discípulos en que van a crecer como alumnos. Sí van a crecer, pero no se refiere a eso. Está hablando que si permanecen en la palabra que el Mesías trajo, el día de la glorificación recibirán el Espíritu Santo si creen. Pero también implica permanecer cada día en la palabra. Hay dos cosas que debemos entender como discípulos de Cristo. Vamos a pensar en esto. Un discípulo secular es aquel que quiere aprender lo que su maestro sabe. Un discípulo secular es que quiere aprender lo que su maestro sabe. Vamos a suponer, en el caso de, ¿verdad?, Carlos o cualquiera que tenga una profesión o sepa hacer algo, usted está instruyendo a alguien para que aprenda lo que usted sabe, nada más. Esta palabra discípulos que se utiliza aquí, o discípulo en el griego, se está refiriendo a alguien que no solamente quiere saber lo que su maestro sabe, sino que quiere ser como su maestro. Esa es la diferencia. Entonces, la idea de Jesús al impartir el discipulado, Él estaba dejando o estaba instruyendo a un alumno no solamente para que sea un discípulo, esa es la idea, sino para que sea también a la vez un hacedor de discípulos. O sea, yo no debo de solamente como vamos a decir maestro, lo que sea, pastor o el que está discipulando, solamente yo enseñarle algo intelectualmente hablando, sino que debo dejar en ustedes un carácter formado que ustedes capaciten a otros. Esa es la idea. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Mateo 28. Diga. Sí, eso es lo que vamos a leer ahora. Mateo 28, 19, exactamente. Vamos a comenzar en el 16. Carlos, ¿cómo está tu temperatura? ¿Tiene calor? No. Apágalo. Perfecto para mí. Oh, ya. Pensé que dijiste súper frío. No. Si yo tiene frío... Voltealo un poquito para donde ti, porque a mí me está tapando la nariz. No, pues si lo quiero lo apago. No. Déjalo así para donde ti, sí, para allá está bien. Si tú dices perfecto, mejor todavía. Abrázalo si tú quieres ahí. Vamos a comenzar en el 16. Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y le dijo, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos todavía, ¿qué dice? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, aquí este mensaje que Jesús está dando antes de irse, está dejando una encomienda a los discípulos. Y dice que Jesús tiene toda potestad. Aquí está recobrando, vamos a decir, la potestad del Padre. Está recobrando lo que Él es, Dios. Pero le está dando a ellos la potestad que Jesús tenía en la tierra. Por eso Él dice, fíjense que dice, toda potestad me es dada. Luego dice, en el cielo y en la tierra. O sea, tengo poder en el cielo y en la tierra. Y por eso dice el texto 19, por tanto es la continuación de lo que acaba de decir. Como tengo toda autoridad, por tanto, en ese entendimiento, en esa confianza, vayan. Por eso dice, id, en imperativo es un mandamiento, y haced, hay dos palabras en imperativo, id y haced, discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. Fíjense que no dice que aprendan. Esa es la diferencia de un alumno secular y uno espiritual. Que guarden, no que aprendan, que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando leemos este texto, estoy casi seguro que usted puede verlo como el Señor está conmigo, como protegiéndome aquí a la derecha. O me va a guardar a donde quiera que voy. Aquí sí utiliza la palabra estaré con vosotros. La palabra con, aunque el Espíritu estaba dentro del creyente, con es una palabra que está implicando estaré con a favor. ¿Sí lo pueden ver? Pero no debemos olvidar que Él iba a morar en nosotros. Ahora bien, surge la pregunta, volvemos a Juan 8, surge la pregunta, hermanos, que es la misma pregunta que yo le aseguro que usted se la hace cuando está solo, o quizás una vez en su vida se la ha hecho. Cuando usted piensa, ¿verdad? Creo que hace poco la comenté. ¿Por qué nosotros no podemos responder como ellos respondieron? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué nosotros no respondemos así como Pablo, Pedro? No hay ninguna diferencia entre ambos, créanme hermanos, entre nosotros y ellos. No hay ni una ventaja. Nada de ventaja. Incluso Juan dice, el verbo tocante que nosotros tuvimos con Él, lo tocamos, lo vimos, que es la transfiguración, es el mensaje que le venimos a traer, es el mismo. O sea, muchos piensan, por ejemplo, muchos dicen, pero para ellos es más fácil porque vieron a Jesús. Miren, le voy a decir algo, lo que Jesús aparentaba humanamente dañaría nuestra fe hoy. ¿Sí lo pueden entender? La apariencia de Jesús de ese tiempo, si nosotros la vemos hoy y creemos por lo que vemos, nos daña la fe. Porque Jesús no tenía ninguna apariencia. Fue lo que le pasó a los judíos, exacto. ¿Sí lo pueden entender? Muchos dicen, me hubiese gustado ver a Jesús. A mí, honestamente, así no. Lo quiero ver. Pero que mi fe hubiese dependido así, lo dudaría yo. Yo prefiero, como le dijo a Tomás, es mejor creer sin ver. Exactamente, y no les recibieron. Bueno, este texto que está hablando Jesús aquí dice, si permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos. Pero este texto todavía aplica, aunque ellos no tenían el Espíritu, no lo habían recibido, porque luego fíjense lo que dice el 32, ahí mismo, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, se ha traído mucha enseñanza acerca de esa palabra, y conoceréis la verdad. Debemos de tomar en cuenta la palabra conocer que se utiliza allí. No la tengo en la mente, puede ser ginosco, tengo el diccionario, pero bueno, después la podemos estudiar, o puede ser epignosis. Si es ginosco o epignosis, ambos tienen una implicación de relación, de conocimiento en relación. Eso quiere decir aquí, por ejemplo, conoceréis la verdad. Si es una de esas dos, quiere decir que el conocimiento de la verdad era el Espíritu Santo que iba a venir a nosotros. Yo oigo poco esa traducción. Yo oigo que siempre dicen conocer la verdad de la palabra. Y eso es una verdad, pero no es la verdad completa que Jesús quiere aquí hacer. Porque quien nos hace libre es cuando el Espíritu viene, nos liberta. Dice, porque donde está el Señor, allí hay libertad. O el Espíritu del Señor, dice el texto. Allí hay libertad.
Entonces, por eso es que la Biblia es importante conectar los textos similares o paralelos. Por ejemplo, hay un texto que dice, es un ejemplo en paréntesis que hago. ¿Se acuerdan? En el mismo texto que estamos leyendo, arriba es donde le traen la mujer adúltera que agarraron en el acto mismo, ¿verdad? Y eso es un pequeño tip para que cuando estudiemos la Biblia, que se hace difícil entender, debemos de buscar todas las referencias que se parecen al texto. Vamos a ver ese ejemplo. Por ejemplo, Jesús dice que mientras ellos hablaban y acusaban a la mujer, dice que con el dedo Jesús hacía ¿qué? Escribía en tierra. Entonces muchos dicen, ¿qué escribió? ¿Verdad? ¿Qué estaba escribiendo? Bueno, hay un texto en Jeremías 17:13 que dice, aquellos que desecharon al Señor, sus nombres serán escritos en la arena de la tierra, o algo así. Entonces ahí ustedes pueden ver la similitud. Ustedes dirían, sí, pero puede ser un ejemplo, puede ser algo que parece, no. Porque luego el texto dice, hace una referencia al agua viva, y en este texto el 7 habla de esa agua viva. Hay una conexión casi exacta. Entonces, hago ese paréntesis para cuando estudiemos la Biblia, tomemos las palabras importantes. Si yo le preguntaría a ustedes, en el verso 31, ¿cuál es la palabra más importante? Esto le va a servir para cuando estudien. ¿Cuál es la palabra más importante del verso 31? Sabemos que todas, pero hay una que hay que hacerle énfasis. ¿Quién más? Aguántela ahí. Juan 8:31. Que el hermano no tenía el texto. Le voy a hacer la pregunta diferente. ¿Cuál es el texto fundamental que le da valor, o cuál es la palabra que le da valor fundamental al texto para poder absorber lo que Jesús está hablando? Lo primero que deben ver es esto. Hay una palabrita pequeña de 2 letras que le da el valor a la palabra, y es la palabra condicional sí. Ese es el énfasis que Jesús está haciendo. Sí. ¿Sí qué? Sí. Bueno, la razón por qué Manuel dice vosotros es porque es la que sigue. Pero el énfasis es si permaneces. Esa es la palabra aquí. Si permaneciereis. Esos textos, cuando el Señor pone condición, para entenderlo a veces más fácil, hacemos la pregunta al contrario. ¿Y si no permanezco? Lógicamente no seremos discípulos. Es así de simple, para no tener... A veces el texto se ve difícil, pero créanme que no es tan difícil. Hay teólogos que lo quieren complicar, pero no es tan difícil. Dios no nos dio una Biblia tan difícil de entender, sino que hay que jugar con las palabras para conectar. Dice aquí que si queremos ser verdaderos discípulos, debemos de permanecer en la palabra. Ahora, la palabra, esto lo voy a completar con el mensaje del domingo, por si nos quedamos cortos. El domingo tengo un mensaje que se va a conectar con este texto, con este mensaje. Permanecer en la palabra, tenemos que entender esto. Es como, yo me imaginaba, cuando preparaba el mensaje del domingo, una ilustración de esta forma. ¿Qué usted prefiere? ¿Tener un pozo grandísimo de agua pura, cristalina, y un vaso así de esos de 1/4 de litro, y usted va y saca agua cuando quiere? ¿O prefiere tener un tubo abierto de ambos lados y una fuente de agua? ¿Qué prefiere? La fuente de agua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que con el vasito uno va y toma un poquito y hay que ir y venir. Con el tubo hay que permanecer allí para que ese caño de agua salga por allí. Esa es la idea de permanecer. Jesús dijo en el texto anterior, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi pregunta que yo le hago a ustedes, que son preguntas que tenemos que hacernos, es, si ese río corre desde nosotros, ¿por dónde entró? La primera pregunta que debemos hacer es, ¿cuál es ese río? Y es el Espíritu Santo. Mi pregunta es, si ese río desde mi interior fluye, ¿cómo entró allí? Porque usted y yo no creamos nada. Nosotros no procreamos ni creamos, somos como ese tubo, vacío de ambos lados. ¿Cómo entró esa fuente de agua viva que emana desde el centro de nuestro ser? Como dice el proverbio, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El problema es que el corazón en sí no tiene vida, sino que necesita recibir la vida. ¿Cómo emana ese espíritu de nosotros?
Es la pregunta. Una pregunta muy importante para nuestro caminar con Cristo. ¿Cómo puede fluir ese río desde dentro de mí? Porque Jesús aquí está hablando que permanezcamos en su palabra, que seamos inmovibles, que todo lo que nosotros hagamos sea conectado a la palabra, a la fuente de Dios. Estoy casi dando la respuesta. ¿Qué usted diría en su ilustración? ¿Cómo sale esa fuente que dijo en el 7:35, creo que dice? El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo entró esa fuente allí? ¿Por dónde entró? ¿Cómo se crea esa fuente en nosotros para que salga? Estamos en Juan 8:31. Lo que usted se imagine puede compartir, no importa. Son nuestra vida es una adoración y por nuestra vida y nuestro hecho va a fluir de esa agua. Exactamente. El agua, esa fuente entró por la palabra. Ahora, ¿por qué le estoy dando sobre énfasis? Muy bien la contesta. Le estoy dando sobre énfasis para que le demos mucha importancia a la palabra de Dios. Yo quiero que aprendamos esto. Y otra vez repito, el domingo vamos a enfatizar más en esto. Nosotros no podemos producir obras buenas. Es imposible. Jesús lo repetía una y otra vez. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Es imposible. Pero Jesús utiliza por varias razones la metáfora de un árbol. ¿Por qué? El problema del árbol allá comenzó en el Edén, el cambio de árboles. Estamos en el árbol de vida y nos cambiamos para el árbol del bien y del mal. Eso es otro tema. Pero ahora vemos que ahora somos hechos nuevos en Cristo y ahora el Espíritu ahora opera a través de la palabra. ¿Cómo es esto? Bueno, eso que dijo Gamaliel está correcto, pero falta algo también, que es lo que Jesús está implicando aquí. Una vez leemos la Biblia, vamos a decir, yo leo la palabra. Yo creo que los que estamos aquí conocemos lo básico de una vida moral ya, bíblicamente hablando, yo creo. Cómo debemos vivir moralmente. Y usted puede, ¿verdad?, en su mente tener textos, aunque no tengan el texto donde está, pero saben lo que dice la Biblia: no robes, no mates, no adulteres, ¿verdad?, no mires mujeres, si no eres casado, no forniques, miles de cosas. Sabemos qué es bueno moralmente y no. Eso es número uno. Pero hay una implicación que tiene que ver, aparte del texto literal en mi mente, el texto que está en mi mente allí grabado, tiene que haber lo que se llama una confianza en el texto. En otras palabras, una confianza en Dios. Esa es la fe. Pablo dijo, por eso yo con la carne sirvo al pecado, pero con la mente sirvo a Dios. Él no solamente quiso decir que se sabía el texto y lo ponía por obras, porque si a eso vamos, la gente del mundo no tiene que nacer de nuevo. Es muy importante esto. Cuando nacemos de nuevo, tenemos vida espiritual. Y nuestro alimento espiritual es la palabra. Cuando usted y yo respondemos, si estamos permaneciendo en el Señor, lógicamente, ¿qué es permanecer? Es cuando vienen ofertas. Cuando digo ofertas, no solamente pensemos en Satanás, sino el deseo de pecar. Ese pensamiento impuro, ese pensamiento impuro, aquello que me hace moverme de la palabra de Dios. Todo eso es lo que quiere que no permanezcamos en la fuente de vida. Viene la prueba con el fin de movernos. Santiago dice que aguantemos la prueba hasta el fin para que seamos cabales y perfectos. Eso dice Santiago. Entonces, nuestra mente es a lo que el Señor se está refiriendo, que estemos conectados a esa fuente, recibiendo, pero implica el corazón, implica a ambos. ¿Se acuerdan el texto de Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos? Y luego dice que separa el alma
y el espíritu? Bueno, esa es la idea de cuando viene un pensamiento a nuestra mente, sabemos lo que es de la carne y lo que es el espíritu. Nosotros cuando tomamos una decisión tenemos que conectarnos a uno de los dos. Esa es la idea. Si nos conectamos o permanecemos en Dios, ese pensamiento no va a tener una fluidez en mi corazón, sino que estoy conectado aquí. Yo le voy a pedir un ejercicio que lo hagan. Traten de hacerlo, aunque es imposible, pero traten de hacerlo para que entiendan la ilustración. Traten de pensar al mismo tiempo en dos cosas. Traten de hacerlo. Lo pueden hacer así, piensen en uno y en lo otro. Y luego traten de pensar al mismo tiempo en los dos. No es que hagan un jugo, ¿ok? Porque puede que hagan un jugo y dice, bueno, limón y agua, bueno, jugo de limón. No me refiero a eso, sino cómo podemos pensar, incluso mirando, cómo puedo mirar esa lámpara y pensar en ella y pensar en otra al mismo tiempo. ¿Se puede? Es una a la vez. Y Dios lo hizo sabiamente. ¿Verdad que sí? Usted puede incluso estar haciendo algo pensando en otra cosa. Usted puede traerle un pastel a alguien con una mala intención, ¿verdad? Riéndote, pero loco por tirárselo en la cara. Puede haber una manifestación externa que no está combinada con la que tenemos aquí o aquí. Entonces, la idea es que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos deben estar conectados a la palabra. Ese es el primer mandamiento. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque ya somos nacidos de nuevo, ya recibimos la vida de Dios. Uno del mundo no puede hacer eso, aunque lo practique junto contigo, no puede. Tiene que arrepentirse para que sea conectado a la fuente. Vamos a leer un ejemplo, un texto que voy a usar. Estoy dando algunos textos que tengo para las notas del domingo, pero es muy importante para no quedarnos cojos aquí. Romanos 11, verso 17, Romanos 11, 17. Miren lo que dice ese ejemplo metafórico, hermanos. Dice, pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, aquí le está hablando a los gentiles, y tú siendo olivo silvestre, has sido, ¿qué dice? Ese es el nuevo nacimiento. Fuimos injertados en la vid, como éramos, aquí está hablando del olivo, pero es un ejemplo metafórico. Éramos ramas secas, porque estamos conectados al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando creímos en Cristo, fuimos desgajados de ese árbol y conectados en el árbol de vida. Esa es la idea. Pero usted diría, entonces es posible que esa rama, ese pámpano, de vez en cuando se desconecte y se conecte. Sí, porque tenemos una voluntad, la rama no. Si lo pueden ver. Fíjense lo que dice, en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, van notando que nuestras obras son al permanecer en ese tronco, en este caso del olivo o de la savia, que es el líquido de vida del fruto. Pero si nosotros, suponiendo, vamos a poner un ejemplo, la naturaleza que ustedes y yo ahora tenemos en Cristo, es una naturaleza que debe operar según su género. En otras palabras, lo que yo hago es porque soy. No es lo que yo hago que me hace ser, sino lo que soy me hace ser. Cuando un perro ladra, no se hace perro al ladrar, sino que él ladra porque es un perro. ¿Sí lo pueden entender? Nosotros debemos de vivir en buenas obras, no para ser cristianos, sino porque somos cristianos, vivimos en buenas obras. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque no estamos permaneciendo. Nos desconectamos. En el momento que alguien le insulta y usted contesta, se desconectó. Fue una oferta que vino en ese momento. Vienen dos pensamientos. Hoy me amenazaron a mí. Doblando en esa esquina, me encontré con el vecino arriba. Parece que el grupo que se reúne aquí con la batería está haciendo mucha bulla. Cuando nos mudamos aquí, el muchacho que me habló hoy me dijo, en ese tiempo me dijo, ustedes no van a hacer bulla, ¿verdad? Le dije, no tenemos ni equipo de sonido, de música. No tenemos baterías ni instrumentos musicales. Me dice, no, qué bueno. Pero, como muchos saben, aquí se reúne un grupo en la tarde. Y me dice que la bulla de la batería no lo está dejando descansar. Y yo le dije, seguro es el otro grupo. Y él me dijo,
Hoy te lo estoy diciendo así, pero después no sé cómo voy a reaccionar. Así me dijo. Y yo lo miré y bajé la cabeza. Fue cuando fui a tu taller en la tarde. Tranquilo. ¿Qué estaba haciendo el enemigo y él en ese momento? Me quería desconectar. Yo sentí desconectarme. Yo sentí decir, a mí no me amenaces. Yo sentí decirlo. No, tú lo tienes agarrado por el cuello ya. Pero miren, hermanos, honestamente nos reímos porque es válido, pero no deberíamos. De verdad que no. Es peligroso. Eso es lo que no nos deja crecer. Ese me conecto y me desconecto. Bueno, déjame desconectarme por un momento, pero vuelvo y me conecto. El problema es que perdemos mucho más que aguantar ese pequeño dolor. Se pierde mucho más, se rompe la comunión, no crecemos, nos embotamos aquí, nos desanimamos, porque cuando pecamos viene ese dolor. Si somos nacidos de nuevo, el pecado debe doler mucho. Claro que sí, molesta mucho. Entonces, aquí se hace una analogía de una rama que el Señor injertó. Pero usted y yo tenemos la capacidad de conectarnos a al otro árbol, porque tenemos una voluntad. Y fue el ejemplo que usé en Queens, lo quiero usar ahora. Génesis 4, vamos a ver, porque todavía por ahí enseñan que después que Adán pecó, el hombre no tiene dominio de su voluntad. Génesis 4, verso 7. Acuérdense que estamos analizando la palabra permanecer. Algo que bendice, hermanos, y quiero compartirles esto en el amor de Cristo porque le va a bendecir mucho. Verdaderos discípulos. No le di tema, pero estamos hablando del discipulado. De cómo ser, tú le puedes poner así, verdaderos discípulos. Pero estamos analizando las palabras dentro del texto de 8:31. Tú le puedes poner así, verdaderos discípulos. Fíjense lo que dice aquí. Quiero decir esto antes de avanzar. Cuando usted y yo pasamos cada prueba, eso es una bendición, pero yo sé que en la batalla espiritual no siempre prevalecemos. Viene una prueba a mi vida y la razón por qué perdemos la batalla es porque perdemos la visión de lo bueno que sigue. No sé si me doy a entender. A veces viene la prueba y lo único que vemos, Satanás trata de encerrarnos en el problema ahí. Y luego cuando pecamos decimos, no sé ni por qué hice lo que hice. Exacto. Le voy a leer un texto antes de leer Génesis para que vean lo que quiero decir. Si quieren lo pueden anotar para que lo tengan como referencia. Romanos 5. Porque es importante estos puntos para crecer. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriarse aquí es gozarse. Pero fíjense lo que dice, ¿por qué hay un gozo? ¿Cómo me puedo yo gozar cuando viene esa prueba? Porque tengo que mirar después de la prueba. Si me enfoco en la prueba, voy a caer. Me voy del tú a tú. Pero si pienso después de la prueba, me gozo. Digo, esta prueba me va a dar crecimiento, va a honrar a Dios. Comienzo a ver el beneficio. Por eso es que el texto dice, nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ese es el mismo ejemplo del gimnasio. Me gozo en el dolor porque sé que produce músculo o perder peso. Pero si se nos olvida qué es lo que Satanás hace, te saca de la ecuación a Dios y te quedas encerrado en el problema, perdón, y por eso no nos gozamos. En esa milésima de segundo, cuando el muchacho me amenazó, yo bajé la cabeza y no reaccioné. Le digo la verdad, no pensé en nada. Solamente hice lo que Santiago dice, pronto para huir, lento para airarse, ¿cómo dice? Pronto para oír, lento para hablar, lento para airarse. Y no contesté nada y me fui. ¿Que quería brincarle como el hombre araña? Claro que sí, pero no lo hice. ¿Que quería decir algo? No me amenaces o no soy... Sí, pero no lo hice. Esa es la diferencia. Mi carne quería. Satanás se aprovecha y te dice, en mi país te dicen, oh. Esa es una forma como de encenderte el fuego. Sí, eso cuando alguien, yo recuerdo cuando era un muchacho, si alguien me decía algo así burlándome y me quedaba callado, el que estaba aquí me decía, oh, y eso era ya suficiente para uno pelear, porque ya ese ya estaba, como decimos nosotros, enchinchando.
Y en ese momento sentí ese así en mi mente, pero no me quedé callado, no dije nada. Y a medida que iba caminando, entonces me gocé. Dije, wow, gracias Señor. Pero son victorias pequeñitas cada día. A veces decimos, Señor, me espera un día muy grande y difícil. No, hermano, son pequeñas pruebitas, muchas. El problema es que si nos desconectamos, al final del día decimos, no me porté bien hoy. Y vemos todo el panorama. Son pequeñas pruebas que Dios manda, pero van creciendo lógicamente a medida que vamos creciendo en madurez. Es como el peso del gimnasio, 15 libras, luego 25, luego 100, y es lógico, así como más bendición, más demanda. Pero volviendo aquí al Génesis, para no salirme de lo que quería comentar, el Génesis lo estoy usando con el fin de mostrar que usted y yo tenemos la voluntad todavía vigente, aún después del pecado. Hay doctrinas que creen que usted y yo no tenemos la capacidad de elegir ya. Ahora, yo sí creo que nuestra capacidad de elegir ha sido corrompida, eso yo lo creo. Sí podemos escoger, pero como estábamos muertos espirituales, no teníamos ese camino que Cristo abrió como opción, eso yo lo creo. Pero sí tenemos opción. Fíjense lo que dice aquí el verso 6 y 7, vamos a leer Génesis 4. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿saben la historia que fue cuando Caín y Abel trajeron la ofrenda y no le agradó la de Caín? Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? Vamos a decir, ensañado aquí es la actitud de su cara, mostró que no le gustó la decisión de Dios. Dice, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense lo que dice el 7. Quiero que agarren esto bien porque es muy importante. Dice, si bien hiciereis, ahora, ¿quién está hablando aquí? Dios está apelando a la voluntad de Caín, si lo notan. Dios no está predestinando allí, como por ahí piensan. Dios está apelando a su voluntad. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? O sea, si haces lo correcto. ¿Qué es ser enaltecido en este caso? Lo que me pasó allí, hermanos. Cuando hice bien, yo sentí cuando el Señor se agradó. ¿Y cómo fui enaltecido? Por encima del pecado. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, y la gracia me pone por encima de la ley. Contra los tales no hay ley. A mí no me aplica la ley porque yo no rompí la ley, sino que la gracia me dio la fuerza de yo estar por encima de ella. Ok, fíjense lo que dice el texto. No serás enaltecido, ¿verdad?, si haces bien. Y luego fíjense lo que dice. Y si no hicieres bien, ahí está la opción, hermanos. ¿Cuál es la segunda? El pecado está a la puerta. En otras palabras, la puerta, ¿sabe dónde está la puerta, hermanos? En el corazón. Pero la idea es que ya él está enojado. Ya él permitió en su mente el celo, la amargura. Por eso estaba enojado, porque su mente estaba cavilando. Pero todavía no había bajado a la puerta de su corazón para decidir. Es casi una imagen igual, contraria, para permanecer en la palabra. Ahora, ¿quién decide aquí hacer qué? ¿Caín? ¿Dios? ¿Satanás? Caín. Porque Primera de Juan dice que Caín era del maligno. Y muchos piensan que él actuó mal porque era del maligno. Abel también era del maligno. Es la misma oportunidad de Deuteronomio 30:19. Y aquí pongo la vida y la muerte. Es la misma. Entonces debemos saber, hermanos, que los responsables a responder somos nosotros. No oremos de esta forma: Señor, ayúdame a obedecer. Es una oración vana. Ayúdame a ser obediente. No pierdas su tiempo. Dios, cuando obedezcas, te va a ayudar a seguir. Cuando es el primer paso, Él te va a empujar a dar los otros. Pero a obedecer, no debemos orar por eso. Debemos de obedecer. ¿Sí lo entienden? O sea, es pedir algo que yo tengo que hacer. Es como que el papá le dice a la niña, barre la casa con escoba. Y dice, ay papi, ayúdame a barrer con la mano. Agárrame las manos y tú barres conmigo. Es algo que no tiene sentido, algo ilógico. Sino que al obedecer, entonces la gracia nos completa lo faltante. Esa es la parte que muchas veces perdemos. Aquí notan, hermanos, que permanecer es de nosotros. Usted y yo somos lo que decimos, me conecto al árbol de vida o al árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es aquel que me hace a mí determinar lo que es bueno y malo. Pero el árbol del bien
No solamente tengo el conocimiento, la capacidad y la vida, sino que lo que fluye de ese árbol es natural. Ya no vivo en buenas obras, sino que vivo naturalmente como cristiano. O sea, no hago haciendo cosas, sino que al conectarme a Dios, fluye esa vid, esa savia. Muchas personas piensan que sumisión es hacer lo que Dios dice. Pero la palabra sumisión, bíblicamente hablando, significa no hacer nada. No hacer nada, o sea, yo. Sino yo lo único que debo hacer es entregar mi voluntad a Dios para que Él decida por mí. Dios nos entregó la voluntad para que decidamos someternos. Ese es el amor de Dios, hermanos. Esa es la idea. Por eso es que lo más poderoso que Dios nos ha dado se llama voluntad. Usted puede decidir ir al infierno o ir al cielo. Usted y yo. Es increíble. Dios decidió ya, abrió el camino, abrió el puente, no hay que pagar peaje. Pero ahora usted y yo tenemos que caminar en ese camino. Por eso dice la palabra, vamos a volver a Juan 8. El Señor le decía a ellos, si permanecen. Ustedes saben, hermanos, que hoy tienen que tener cuidado cuando alguien le hace una pregunta bíblica. No contesten rápido, aunque parece ser que el texto lo tienen en la memoria. Le voy a decir por qué. Satanás es experto en torcer una pregunta. Por ejemplo, te puede hacer una pregunta que la pregunta lleve ligado la respuesta. Eso es algo que Satanás hace muy sutil. Por ejemplo, cuando respondemos a algo, debemos de responder conforme a la pregunta que haría la Biblia. No a la pregunta condicional de Satanás o del mundo o de la carne, sino siempre debemos de responder con el fundamento bíblico. A donde voy es esto. A veces puede venir una pregunta a nosotros. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Muchos dicen, cuando piensan en el infierno, ¿cómo Dios haría un infierno, verdad, para que la gente vaya allí? ¿Por qué Dios envía gente allá? Ahora notan que estoy haciendo la pregunta equivocada, porque ya Dios abrió el puente de la salvación. La pregunta es al revés, ¿por qué la gente decide ir al infierno si Dios abrió un camino? No es tan difícil seguir a Cristo. O sea, hablando no hay que llenar papeles, no hay que hablar con el mayor de la ciudad, no hay que conocer un político. Donde quiera hay un cristiano, y cada cristiano representa un embajador para entrar a la ciudadanía de Cristo. Por eso es que hay que tener cuidado cuando vienen preguntas a nosotros. Hay preguntas que traen enredadas la mentira. Satanás es experto en esto. Y te puede hacer una pregunta que cambie tu convicción. ¿Ah? Sí, porque la gente quiere tener Lo que pasa es que hay cosas diferentes. Hay personas que preguntan, a veces te preguntan con una actitud de que tú estás mal, pero es que porque ellos no saben en lo que están. Te dicen, ¿por qué tú crees lo que crees? Como con actitud. Por no admitir que necesitan la verdad. Y no te quieren decir, ¿me puedes ayudar explícame por qué tú crees en lo que crees? Sino que vienen con una actitud para no mostrar que lo que ellos creen es débil. Eso es lo que pasa. Pero es que todos no notan que solamente a los cristianos atacan con religión. Usted ve a un musulmán y se para en el medio de la calle, saca su toallita, se arrodilla allí y le ora a su Dios o le reza y nadie dice nada. Hágalo usted, para que vean cómo lo burlan, así. Como le llama la atención, o dicen que es ilegal orar. Hoy en día no se puede ni orar por la comida en un restaurante. Mientras que un musulmán abre su sábana, ¿sí? Nosotros no. ¿Por qué piensan? Algo anda mal, ¿verdad? ¿Por qué, como yo siempre digo, si los ateos dicen que no hay Dios, ¿por qué levantarías una organización en contra de algo que no existe? Es de necios, hermanos, de verdad que sí. Toda una organización, un movimiento acerca de algo que no existe. Yo no sé si usted sabe quién es Richard Dawkins, es la cara del ateísmo. No sé si tú lo conoces, ¿verdad? Es la cara del ateísmo. Y en sus debates lo invitaron a una emisora
Y él dice que da pena que él conoce más la Biblia que los cristianos. Dice él, ¿cómo es posible que si ellos creen en su Dios, no conocen ni los evangelios? El que está narrando parece que era cristiano o tiene su creencia, porque le dijo, ¿me puedes decir cómo dice la carátula del libro de, ¿cómo se llama? Hawkins, not Dawkins. ¿Cómo se llama el nombre de él? Stephen Hawkins. No, Steve Hawkins. Sí, Steve. Steve, right? Stephen Hawkins, ¿verdad? Stephen Hawkins. Bueno, no importa. Al final discuten en Google, allí lo buscan. No importa. Hawkins. Bueno, Stephen Hawkins, o Hawkins, ¿verdad? Escribió un libro acerca de la evolución y todo eso. Es como la Biblia de los ateos. El de la emisora le pregunta a Richard Dawkins, le pregunta que cómo dice el título, solamente el título, que si lo puede citar completo. Y comienza él, yo sé que dice, ¿cómo dice? Oh my God, así dijo. Así dijo, oh my God. El ateo. No se sabía la carátula del libro que él tanto lee y promociona. Hizo dos cosas, mostró su ignorancia por lo que decía y clamó a Dios por ayuda. Y dijo, oh my God. En otras palabras, no me quiero meter en ese tema, lo que quiero decir es la necedad. Y le voy a decir algo, hermanos, si nosotros permanecemos en la palabra, honestamente Jesús no lo hace con el fin de argumentar o exponer a nadie. Lo hace con un buen fin, y es de edificar. Y es lo que hoy en día no se ve, por lo que decía Antonio, dice que lo primero que hacen es atacar tu religión. Pero si yo preguntaría, hermanos, ¿cómo podemos? Hay formas teológicas, intelectuales, filosóficas, arqueológicas, hay miles históricas, geográficamente se puede demostrar que el cristianismo es el único camino. Pero eso no es el punto ahora, no somos, ¿verdad?, apologetas. ¿Cómo podemos demostrarle al mundo que somos discípulos de Cristo y que Él es el camino? De la única forma es que nuestra vida contraste la vida del mundo. Es de la única forma. Yo no sé si usted lee la historia, pero se dice que en los tiempos de Roma, cuando los cristianos estaban en persecución, algunos le dieron trabajo en las casas de los romanos. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres trabajaban en la cocina. Los hombres miraban la conducta de las mujeres cristianas, los hombres romanos, miraban la conducta de las mujeres cristianas y le demandaban a sus mujeres que imitaran su conducta y viceversa. Las mujeres le decían a sus esposos romanos que copiasen de la conducta de los cristianos y no podían predicar porque lo mataban. ¿No estaban predicando? Sin abrir la boca. Increíble. Esa es la idea cuando en el texto de Juan 8:31 Jesús dice, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta idea, hermanos, de nosotros como discípulos, yo no sé si puedo hoy tratar de explicar esto. No veamos el discipulado como solamente algo de la iglesia. No lo veamos como algo que, bueno, algunos son discípulos, otros no. Todos los cristianos fueron llamados a ser discípulos. No solamente los servidores o los que sirven en la iglesia. Todos fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Porque la idea del discipulado es que seamos cristianos. Eso es todo. No se crean que porque yo sea pastor o usted sea lo que sea, somos llamados a ser discípulos. Es todos los cristianos, todos. Todos los cristianos. Si ustedes notan, vamos a ver en Hechos, un ejemplo, Hechos 5. ¿Dónde ando? ¿Estoy bien? Hechos 6, perdón. Hechos 6, ¿están ahí? Verso 1. Arriba dice elección de diáconos, ¿verdad? De 7 diáconos. Hechos 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fíjense cómo le llamaron, discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Hoy en día, cuando se constituye o se instituye a alguien en la iglesia para servir, se busca lo contrario a lo que dice este texto. Se busca, ¿verdad?, si se ve bien, si habla bien, si viste bien, si, no sé, buena apariencia. Y nunca, yo no diría que lo último es esto, nunca se habla de esto. Nunca se habla de llenos del Espíritu, de sabiduría. ¿Saben lo que significa aquí la palabra llenos del Espíritu? Es increíble. Yo recuerdo que cuando yo comencé a caminar con el Señor, uno de los anhelos más grandes que yo tenía era reunirme con gente que su tema principal sea la palabra de Dios. Eso era algo muy grande, pedir. Te tachaban de fanático. ¿Sí me entendieron? Yo quería andar con personas, y yo recuerdo que una persona de esas me dijo en un parque, yo estaba hablando de algo y me dijo, ya salimos de la iglesia. Así me dijo. La iglesia tiene su horario, ahora estamos en el parque. Vamos a dejar eso a un lado un ratico. Ese texto, cuando dice llenos del Espíritu Santo, está hablando de aquel que está ocupado en su mente con las cosas del Espíritu. Que no es malo hablar de otro tema, no es que sea malo, pero creo que debe ser el tema inicial, principal y fundamental de nuestras vidas, porque somos, miren, ser no es lo mismo que ejercer, son dos cosas diferentes. Una persona ejerce una carrera, pero lo que eres. Yo no ejerzo cristianismo, yo soy cristiano. Entonces, todo lo que hago trato de basarlo en la palabra, todo lo que hablo, cómo hablo, con quién lo hablo, todo, porque soy cristiano. Pero si ejercemos cristianismo como una carrera, eventualmente lo hablamos. Por ejemplo, una persona que ejerce un trabajo, una carrera, tiene un horario, sale del trabajo y ya no tiene que hablar de eso. En nuestro caso es diferente, nuestra mente debe estar llena, saturada, ocupada en las cosas de arriba. Porque en el momento que viene es tan fácil salirnos, es tan fácil desconectarnos del árbol. Entonces, no se imagina lo que bendice cuando se reúnen 5, 2 o 3 y estamos hablando, ¿verdad?, de experiencia, testimonios. Quizás haya alguien que ministre en el grupo y alguien levante una pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y pasar el día en eso, hermanos, no se imagina el regocijo con que se va uno a la cama. Es increíble. Mientras que a veces se reúne con personas que queja, ¿verdad? No me dieron, no me pagaron, ayer me pasó esto. Y no es que no puede uno, ¿verdad?, traer una necesidad, pero en este caso a los varones que levantaron, llenos del Espíritu, estaban hablando hombres de Dios, hombres que se ocupan de las cosas de Dios, llenos de la palabra, llenos del Espíritu. Y luego dice, y de sabiduría. La palabra sabiduría implica un hombre de oración. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría aquí no es de la Biblia que viene de Dios, viene de arriba. En otras palabras, sabiduría habla de decisiones que buscamos la respuesta en Dios, no en la Biblia, en Dios, en oración. Eso es sabiduría, un momento de tomar una decisión rápida, ¿verdad? Una decisión quizás no rápida en velocidad, pero más bien una necesidad que se presente. Necesitamos que Dios nos guíe en ese momento, que la Biblia no lo dice. Señor, ¿por dónde me voy? ¿La izquierda o la derecha? Y si somos guiados por el Espíritu, estamos llenos de su palabra, estamos conectados a Él, dependientes. Aquí yo puedo decir esto. Veo 3 cosas aquí: testimonio, llenos del Espíritu, sabiduría.
Testimonio, nuestro comportamiento. Llenos del Espíritu, nuestra mente. Sabiduría, nuestro corazón. No sé si lo pueden ver. Cuerpo, mente, corazón. Corazón, mente y cuerpo, ¿verdad? Testimonio está hablando del comportamiento. Llenos del Espíritu, hemos estado estudiando los viernes, es la mente. Pero la sabiduría tenemos que buscarla en voluntad de Dios. No decidir nosotros, porque aquí cuando habla de sabiduría está hablando que el corazón está sometido a Dios y Dios decide por mí. Eso es sabiduría, no sé si lo pueden ver. Pero para eso, es donde, en esos tres podemos decir es donde está la palabra permanecer en su palabra. Permanecer en mente, en corazón y en cuerpo. En testimonio, en voluntad y en intelecto. Porque si lo hago en intelecto y no en corazón, puedo usar la palabra para un beneficio personal. Puedo tener, ¿verdad?, quizás mal testimonio externamente hablando o relacionalmente hablando y tener buen intelecto y mala intención. Por eso es que son los tres. Lo único que yo veo aquí, ahora que lo estamos desarrollando, es el primer mandamiento. Amar a Dios con todo. Mente, corazón, con todo, ¿verdad? Entonces yo puedo definir la palabra permanecer, que es lo que estamos estudiando, más profundamente. Vamos a Juan 8:31 otra vez, para ya terminar. Puedo ver ahí, hermanos, que la palabra permanecer es el primer mandamiento que se cumple allí también. ¿Por qué digo esto? Bueno, usted tiene que decidir en su voluntad enfocar su mente en la palabra, número 1. Tiene que decidir en su corazón tomar la decisión bíblica. Y número 3, tenemos que modelar de lo que estamos conectados. Cuando esos tres están conectados, podemos llamarle, eso se llama la plena adoración. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Todo lo que hacemos ahora va a ser traído de la savia. Si no va a ser un producto, no va a ser algo que vamos a forzar. No es un sacrificio. Al permanecer en mente, Señor, yo hago lo que tú digas y estoy dispuesto, corporalmente hablando, a servirte. Eso es vivir la vida cristiana. Por eso aquí, aunque el término estaba refiriéndose a la venida del Espíritu, permanecen en mi palabra para que sean libres del pecado, porque luego comienza un debate allí de que no somos esclavos de nadie, y Jesús dice el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero aquí tenemos que tomar esto en el contexto ya con el Espíritu recibido en nosotros. Ya podemos ahora permanecer en la palabra, o traducirlo, permanecer llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo creo que la batalla, si podemos pensar bien, cada día es no desconectarnos por el afán, por la queja, por la batalla, es permanecer allí. Pero yo creo que más bien, por eso la palabra nos manda a morir a lo terrenal, porque exactamente lo que desconecta nuestra mente de lo de arriba es el corazón dividido. Cuando un corazón está dividido, quiere un poquito de esto y un poquito de aquello. La palabra dice, bienaventurado el de limpio corazón. ¿Cuál es el galardón de ese bienaventurado? Verá a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está decidido a buscar una sola cosa. Como Pablo decía, todo es basura para mí. Mi enfoque está arriba. Se está acabando el mundo, no importa. Se está la tasa de valores, la bolsa de valores cayó. Perdí el trabajo, estoy enfermo. Para Pablo eso no importaba. Esa es la aspiración que tenemos. Cada vez morir a todo eso para que nada nos distraiga. Miren, voy a usar este ejemplo que le puede dar una idea. Vamos a pensar en nuestra batalla diaria de querer permanecer aquí en las cosas de Dios, ¿verdad? Cada día de no desconectarnos de nuestra conexión con Dios. Incluso Hebreos 11:6 dice, es necesario o es imposible agradar a Dios sin fe. Ese texto quiere decir que es imposible vivir para Dios sin estar conectado, sin permanecer en Él. Porque el mismo texto dice, porque es necesario que el que cree en Dios crea que le hay, o sea, que Él está ahí. ¿Sabe qué precede el texto? Enoc. El 11:5 habla de Enoc, el 11:6 habla de permanecer. Creo que es el 5 o el 7, uno de dos. Está hablando del contexto de Enoc. Dice la palabra Enoc caminó con Dios. Y cayendo en cuenta, caminar es permanecer, es andar, es fe, es no desconectarnos en ningún momento. ¿De qué manera nos desconectamos? Cuando vienen las ofertas, cuando viene el ataque, la aflicción, el dolor, principalmente el dolor, nos mueve.
el miedo. Todo eso nos mueve, nos saca de permanecer. Entonces, por eso es que debemos de mirar las obras de Dios como una fuente que viene a mí, porque acuérdense que el fruto es del Espíritu. Mientras yo permanezco, la savia me da ese líquido para llevar el fruto. Pero llegará un momento que Dios quiere que lleves más fruto y nos va a disciplinar, nos va a podar para llevar más fruto. Nuestro trabajo, hermanos, no es enfocarnos en el fruto. Ese es el engaño. A veces decimos, es que tengo que hablarle bien a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, tengo que hacer eso, tengo que hacer. Eso es obras muertas. Nuestro enfoque es permanecer. Y para cerrar, quiero que vayamos a 2 capítulos atrás, al 6, para que vean el ejemplo que a veces usamos como ejemplo. Lo hemos leído anteriormente. Juan 6, verso 28. Esta pregunta la hemos leído muchas veces, pero nos ayuda. Es una buena referencia. Dice aquí, le preguntan a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, fíjense aquí. Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica tus obras? Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis. Esa es la diferencia. ¿Qué debemos hacer? Ustedes nada. Dios es que va a hacer la obra cuando crean, y creer es permanecer. Esa es la fe. La fe es adherirnos a Cristo en mente, cuerpo y alma, hermanos, sin movernos, nos bendiga o no. Un ejemplo muy bueno, Cedrac, Mesac y Abednego. Vino la aflicción para moverlos, para que adoren otro Dios, para desconectarlos, para que no permaneciesen. Y le dijeron que lo iban a entrar en el horno de fuego. Y le dijeron ellos a Nabucodonosor, oh sepas, oh rey, que el Señor nos puede librar del horno de fuego. Pero también quiero que sepas que aunque no nos libre, no nos postraremos a la imagen. Eso se llama permanecer. Yo estudio mucho esa palabra, hermanos. Cada día quiero entenderla más porque de eso depende mi caminar. Me interesa entender, permanecer. La fe depende de eso, inmovibles. Muchos dicen que uno no puede apartarse de la fe voluntariamente. Se dice, ¿verdad? Bueno, pregúntese esto, ¿por qué vienen las tentaciones de Satanás hacia nosotros? Incluso, voy a buscar un texto en Apocalipsis, como tengo tiempo, no queda mucho tiempo. Pensé que estaba... Voy a leer este texto, hermanos. Permítanme buscarle, vayan al libro Apocalipsis y luego se lo voy a compartir. El capítulo 2, verso 8. No, verso 10. 2:10. Apocalipsis 2:10. Yo quiero que ustedes vean este texto, hermanos, porque una de las cosas es que hay una doctrina que dice que no hay forma de que perdamos la salvación o que nos apartemos. Cuando yo leo este texto me da temor de afirmarme más. Pablo dice la doctrina que es conforme a la piedad. La palabra siempre tiene que producir en nosotros temor. Siempre tiene que producir ese deseo de más santidad, de más purificación, no acomodarnos. Miren lo que dice el 10. Esa es la iglesia de Esmirna, una de las iglesias que estaban bien de las 7. Oigan bien, la iglesia no le encontraron nada malo. Esa es una de ellas. Le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué quiere decir? Que el temor es una de las cosas que nos mueven. No temas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis, ¿qué? ¿Por qué había que probar si ya eran salvos? Para saber si de verdad amaban a Dios. Luego dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y fíjense lo que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Lo podemos leer al revés? Sé infiel y no te daré la corona de la vida. La corona de la vida, hermanos, es la salvación. ¿Lo pueden ver?
Por eso es que hay que permanecer. Por eso el texto termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Pero el que no venciere, sufrirá daño en la segunda muerte. Hermanos, es claro, es muy claro como lo dice el texto. Por eso es que Cristo quiere que permanezcamos. Pero yo quiero terminar con esto. Cristo nos está hablando, el que permanece en mi palabra, este será verdadero discípulo. Y usted diría, de verdad, yo preferiría ser un cristiano, de ir a la iglesia, sentarme, recibir la palabra, y algún día cuando Cristo venga me voy con Él. No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el texto dice el que permanece. El que permanece. Y yo quiero que cambiemos ese pensamiento de miedo al infierno, por eso busco a Dios, sino que busquemos a Dios por amor a Dios. Por amor de Dios. El primer mandamiento nos dice, ama a tu Dios para que no vayas al infierno. Es tan fuerte, hermanos, y somos tan malos, naturalmente hablando, que el Señor tuvo que ponerlo como mandamiento, el amor hacia Él, para salvarnos a nosotros. Piensen en eso por un momento. Lo tuvo que poner como mandamiento para que Él, para nosotros, amarle a Él y nos beneficie a nosotros. Es increíble, hermanos. Cuando yo veo eso, me quebranto. Ponerlo como mandamiento, ámenme sobre todo. Y lo hace con el fin no de manipular ni de llevarse o de ser un Dios tirano. Al contrario, Jesús nos llevó de esclavos, amigos, a hijos. Ya no le llamaré siervos, sino amigos. Pero nos hizo hijos. Nos hizo hijos de Él. Eso nos deja saber, la palabra Padre, hermanos, nos deja saber la clase de Dios que servimos. Es más fácil un tirano que tiene poder, o un gobernador, o un régimen, ¿verdad?, donde el que tiene el poder puede hacer lo que quiera. No necesita que nadie le adule, sino que con una orden lo ejecuta. Dios tiene toda la autoridad, le pertenece. Y aún así, hermanos, se humilló y nos llama por amor. ¿Se imaginan eso? ¿Puede caber eso en nuestra mente? ¿Saben por qué Cristo nos dejó para ser discípulos aquí? Para que traigamos a otros. Porque la razón del discipulado es para alcanzar al perdido. Esa es la idea. Que nosotros nos neguemos, seamos a la imagen de Cristo para alcanzar al perdido. Para que seamos luz para los que están en tinieblas. Es un amor, hermanos, que si usted sabe lo que es ángulos, ¿verdad? Ángulos, 45, 90, ¿verdad? Una pelota tiene todos los ángulos, los cumple todos. ¿Sí lo saben? Todos. Tiene todos los ángulos, arriba, abajo, lateral, para adelante, para atrás. No un círculo dibujado, sino una pelota, una esfera. Tiene todos los ángulos. Efesios habla del amor del Señor. Si quieren vamos a leerlo para que no se queden con la duda, como dice mi tía. Efesios 3, permítame conseguir el verso porque fue que me llegó a la mente. Ok, vamos a leer desde el 14. Quiero que vean lo que dice encima del 14, el subtema. ¿Qué dice? El amor que excede todo conocimiento. Fíjense la razón de que Cristo nos quiso hacer discípulos de Él. Por esta causa, hablando Pablo aquí, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí está hablando de la familia cristiana, que seremos parte de una familia eterna en los cielos. No importa el apellido, si usted, verdad, era Hernández, Reynoso, Maldonado, Méndez, Martínez, ¿verdad? Como dice aquí, Eras o Eres, Reyes, Tejada, ya en el cielo va a ser, hermano, un solo apellido, cristianos. Luego dice, 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre, ¿qué? Interior por su espíritu. Luego dice el 17, para que habite Cristo, y luego dice, por la fe. Notan que el Cristo habitar en nosotros es nosotros que traemos a Cristo dentro en el sentido de fe. Cristo está en mí, tenemos que creerlo eso. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados
y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los hermanos cuál sea, y ahí voy con los ángulos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es increíble eso, hermanos. A veces no meditamos, no rumiamos en ese amor, o sea, no comenzamos a caminar y decir, wow, es un amor que cuando meditamos en ese amor, lo único que hace es llevarnos a servirle. Es lo menos que podemos hacer. Solamente entendiendo, porque son dos partes, hay que ver quién es Dios y cómo mostró su amor. ¿Y quiénes somos nosotros? Le agregaría una tercera. Dios muestra su amor, Dios, comienza en Dios, muestra su amor, que aún siendo pecadores nos dio a su Hijo. Ese es el orden, hermanos. Miramos quién es Dios, el creador de toda la tierra. El creador de toda la tierra, hermanos. Si usted se encuentra con Donald Trump en su casa, con un trapo en la cabeza, trapeando en el piso, usted se cae para atrás. Y Donald Trump es un hombre, sirviéndole a usted. Imagínese el creador de todo el universo, la tierra y todo lo que en ello hay. Por eso el texto de Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor en el Hijo, que aun siendo pecadores, lo dio por nosotros. Ese es el balance, el fundamento de nuestra vida, hermanos. No es el compromiso de la iglesia, no es que tengo que hacer, es que la culpa me mata. Es el amor. Amor a Dios. Olvidemos eso de que cuando vemos un video del infierno, como que nos estimula más a buscar de Dios. Y esto está bien porque es bíblico. Dice la palabra que el que no permanece será cortado y echado en el fuego. Pero ese no debe ser nuestra motivación, porque el corredor en el maratón no corre mirando para atrás. No quiero perder, sino quiero ganar a Cristo en este caso. ¿Sí o no? Entonces la motivación es necesaria, hermanos. La motivación es muy necesaria para seguir esta carrera. Pero, ¿qué nos motiva a permanecer? ¿Qué nos motiva a permanecer en eso? Mucho. Comenzamos con el amor. Pero ahí está la respuesta a todo, hermanos. Permanecer en esa palabra, en esa vid, como dice Juan 15. Para que el fruto, miren, es increíble cómo batallamos en permanecer en Cristo porque quiero algo material que me hace falta para llenar esto. Pero solamente esto lo llena. ¿No es irónico eso? No tengo tiempo para conectarme aquí porque estoy ocupado buscando algo para llenar algo acá. Esa es la idea, hermanos, que el hombre terrenal tiene. No puedo hacer esto porque estoy atendiendo mis burbujas de jabón. No quiero que se me exploten. Y luego que la ponemos aquí, ya, otra vez a buscar más. Sino que al permanecer en su palabra, hermanos, gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, y aparte de un estado que sentimos de llenura, bendecimos a otros. Es Dios para mí, en mí y a través de mí. Exactamente, hermanos. Así de simple. Es muy simple. Es conectarnos a esa fuente para que fluya el mundo, ¿verdad? Yo soy el último, no importa. El hecho de que Él esté, de que Él sea glorificado, ya eso me llena. Que Dios diga, este es mi Hijo en el que tengo complacencia. Como le dijo a Cristo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, es imposible agradarlo sin fe. Porque lo que hacemos no viene de nosotros. Yo creo que esto produce humildad. No sé si lo pueden ver. Porque cuando vemos que todo lo que yo hago es porque Él lo produce, todo lo que yo hablo es porque Él lo dice, como los profetas que hablaban, pero era Dios. Y la gente te dice, wow, tú eres un hombre de Dios. Y tú dices, vino de arriba, ¿verdad? Como Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Por eso es que yo creo que estamos más cansados en tratar de hacer cosas y no vemos resultados, en que simplemente permanecer en su palabra. Vivir conectados a eso, perderlo todo. Esa es la otra idea que a veces no percibimos. Perderlo todo, que todo se pierda, no botarlo, pero tenerlo en el corazón como pérdida. Yo manejo mi carro, lo lavo, lo cuido, mi reloj, mi ropa, lo que tengo, lo cuido. Pero lo tengo como basura, en conceptos de orden de Cristo y lo que tengo. Si se perdió, el que no puedo perder es a Cristo. He dicho 3 veces que voy a terminar, pero siempre me lleva un texto a la mente. Romanos 8 y ahora sí terminamos.
Romanos 8 y vámonos al final. Verso 35, hermanos. Ahora van a notar que el texto se está refiriendo en voz pasiva. Quiere decir que Dios nos protege, nos conserva, nos preserva, nos guarda hasta su venida. Pero ¿saben cuándo es? Y voy a tener que agregarle otro texto, ¿me perdonan? ¿O sabes qué? Vamos a hacerlo más fácil. Gamaliel, ¿puedes buscar el Salmo 91, por favor? Para conectar estos dos textos. Romanos 8:35 y después Gamaliel va a leer un texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, esta pregunta está inclinada a que perdamos la salvación. Es imposible perderla, imposible. Pero aquí está hablando en voz pasiva, en otras palabras, la pregunta viene de Dios. ¿Quién nos va a arrebatar de mi mano? Nadie puede arrebatarlos, pero cada quien puede voluntariamente separarse de mí. Eso lo vamos a ver en el Salmo 91. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿notaron eso ahí? Por medio de aquel que nos amó. No en nuestras fuerzas, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor. Ahí no está hablando de la protección, aunque sí nos protege, está hablando del amor que Él tiene para con nosotros. Este texto lo confunden con la separación de la salvación. Está hablando de la parte de Dios. De su parte nadie podrá, pero nuestra voluntad tiene que estar conectada. Si puedes leer el texto ahora, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese texto tiene dos partes. El que morará. El que es condicional. El que habita, siempre me confundo con ese texto, bajo al abrigo, ok. El que habita al abrigo es aquel pollito que corre bajo su gallinita para que lo cubra. Luego dice morará, o sea, en otras palabras, va a vivir siempre en la sombra de su padre. Pero hay dos partes, el que, ese morará, el que habita. Si lo leemos de forma negativa, dice, el que no habita, no morará. Y esa es la parte que a veces como que se nos olvida. Debemos nosotros primero adentrarnos debajo de su presencia. Acuérdense que primero Él nos llamó, ya nos dio el camino. Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nosotros debemos ahora caminar ese camino. Fíjense que no dice Cristo es la meta, aunque sí lo dice Hebreos, pero comienza con el camino, la verdad y la vida, porque debemos caminar ese camino. Y Él nos dio la vida, nos dio el entendimiento y nos dio el camino. Sí, porque el mundo nos persigue. El mundo nos persigue. Somos, así como Él fue una oveja llevada al matadero, el mundo lo aborreció. Primera de Juan dice, no os extrañéis si el mundo, voy a decir el burro, si el mundo os aborrece. Entonces ahí oveja es una metáfora de que somos como ovejas sobre este mundo en medio de lobos.